Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Mi nombre es Rodo Gianotti, bienvenida al canal. Y hoy tenemos un video muy particular utilizando el diccionario de Editorial CLIE. Vamos a avanzar en un tema muy importante, que es el tema del matrimonio en la Biblia y todos los temas que involucran al matrimonio en la Biblia: monogamia, poligamia, celibato y demás conceptos que el diccionario va a desarrollar. Así que ya mismo, ¡comencemos! Y tenemos aquí el nuevo diccionario bíblico ilustrado de CLIE. Es este de tapa de cartulina, pero con una funda tenés diccionario para toda la vida. Quiero que abordemos hoy el tema del matrimonio, ¿sí? El matrimonio que surge la temática en base a que estamos leyendo la Biblia en un año. Si todavía no te acoplaste a leer la Biblia en un año, te voy a dejar aquí el link para que puedas ver el video 1. De allí en adelante entras a la lista de reproducción y vas a ver todos los videos de cada uno de los días en los que estamos avanzando la lectura de la Biblia en un año. En el caso mío, utilizando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque ya la leí 2 veces en la versión Reina Valera 60 y quería tener otro tipo de experiencia en cuanto al significado y cómo la versión NTV muestra lo que dice la Biblia. Así que bueno, aquí estamos en lo que es el matrimonio. Y quiero que avancemos en esto porque es tan importante para nosotros saber qué es lo que la Biblia dice al respecto, pero sobre todo usando este diccionario, que es el diccionario de Editorial CLIE, allí desde España. Y va a decir acerca del matrimonio. Matrimonio, institución divina establecida desde la creación. Mediante el matrimonio, Dios impide que la humanidad venga a ser una confusa multitud de individuos dispersos. Queda así organizada sobre la base de la familia, de la que la célula es la pareja, unida según su voluntad. Y aquí va a comenzar a ver el primer de los megatemas de la gran rama del matrimonio en la Biblia, y es el propósito del matrimonio. Según la Biblia, es cuádruple, o sea, tiene 4 propósitos. El A, la continuación de la raza humana. El B, la necesaria colaboración. El hombre es esencialmente un ser social. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El punto C, la unidad de los cónyuges. La mujer ha sido tomada del hombre, de la misma manera que el hombre existe por la mujer. 1 Corintios 11:12. Abandonando padre o madre para fundar un nuevo hogar, los dos vienen a ser una sola carne. Punto D, la santificación de ambos mediante la preservación de lo que es para ellos el lazo conyugal. El Señor quiere que el matrimonio sea honrado por todos y santo. Trata de apóstatas a aquellos que, predicando el ascetismo, se permiten prohibirlo. Y aquí va a iniciar el punto número 2, que tiene que ver con el celibato. Y vamos a ver qué significa y cómo lo expresa la palabra de Dios. Dice así: el celibato. Si el matrimonio se halla en el orden de la creación, ¿qué sucede con aquellos que permanecen solteros? Algunos entre ellos lo hacen voluntariamente por causa del reino de los cielos, como Pablo. En efecto, el célibe se halla menos implicados en los asuntos de la vida y menos limitado por el deseo de complacer a su cónyuge. Puede así consagrarse a un servicio determinado para el Señor sin distracciones de ningún tipo. Ello no significa que el celibato sea puesto en un nivel más elevado en la escala de la santidad que el matrimonio. Cada uno tiene que discernir el llamamiento particular y el don personal que haya recibido del Señor. El capítulo 7 de 1 Corintios es el único pasaje dedicado al celibato. Se comprende que Pablo, al justificarlo plenamente, el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y aquí está hablando de los padres que tenían en esa cultura la autoridad de permitir o no dar a su hija para que se case con un hombre que la pretendía. Él desearía desde su punto de vista que todos los hombres fueran como él, como Pablo, y que se ahorraran muchos dolores. Pero afirma que no hay mal alguno en el matrimonio, sino todo lo contrario.
Cada uno debe buscar la voluntad de Dios de manera individual. Si alguien siente el llamado al celibato, es que el Señor se lo ha dado como don. Su soltería podrá quedar ricamente compensada, como en el caso de Pablo, con una gran familia espiritual. Si alguien se siente llamado al matrimonio, será en este estado que glorificará verdaderamente a Dios. Punto número 3, la monogamia, que significa el matrimonio con una sola mujer, un solo hombre, según el propósito de Dios. Dice, la monogamia es el ideal prescrito por las Escrituras. Solo ella permite la unidad total de los dos cónyuges, en tanto que la poligamia lo hace imposible. El Creador confirma este hecho al hacer nacer un número aproximadamente igual de varones que de hembras. Quiere también que el matrimonio sea una relación permanente. Normalmente, el afecto entre marido y mujer se va desarrollando con el paso de los años. La moral reprueba la rotura del contrato. A causa de las obligaciones que les incumben, los esposos deben disciplinarse y criar a sus hijos enseñándoles a predicar el bien. El matrimonio es indisoluble antes de la muerte, excepto en caso de adulterio. Pablo constata que hay rupturas arbitrarias asimilables a una deserción. Los casos a los que hace alusión el apóstol iban probablemente acompañados de infidelidad conyugal. Está prohibido el nuevo matrimonio de personas divorciados ilegítimamente. La sentencia de un tribunal civil no anula el matrimonio delante de Dios. Declara si la ruptura ha sido causa por el pecado de uno de los cónyuges o por ambos. Parece que Adán, Caín, Noé y sus 3 hijos fueron monógamos. De hecho, agrego a esta lista a Isaac, que fue monógamo también con su casamiento con Rebeca, su única mujer. De hecho, Abraham, por más que tuvo con Sara y tuvo allí un entredicho con ella para que tuviera un hijo y le dio a su esclava, luego que murió Sara, Abraham se casó con Séfora y fue su única mujer, no tuvo más mujeres, tenía en su conciencia el hacer la voluntad de Dios. Sigamos, punto número 4 y ahora sí, la poligamia, Y aquí nos va a decir, la poligamia apareció con Lamec, Génesis 4:19, y así quedó manchada la pureza de los matrimonios al dejarse los hombres ser dominados por impulsos carnales en la elección de sus compañeras. Cuando Abraham tomó para sí una segunda mujer para conseguir el cumplimiento de la promesa, actuó insensatamente. Isaac tuvo una sola esposa, pero Jacob fue polígamo, en parte debido al engaño de Labán. Moisés reprimió los abusos, pero no los abolió de golpe. Los israelitas estaban poco crecidos espiritualmente y encadenados a los usos y costumbres de la época, que no se correspondían en absoluto con la voluntad de Dios. El gran legislador rindió un gran servicio a causa del matrimonio, prohibiendo las uniones entre cosanguíneos y parientes políticos. Y fíjense que aquí dice Levítico 18. Les recomiendo leer todo el capítulo 18 porque allí habla, sobre todo cuando dice no descubrirás la mujer de tu padre. Es monogamia, no dice las mujeres de tu padre. Dios nunca aprobó la poligamia. Siempre Dios hizo al hombre y a su mujer. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, los dos, no los 3, los 4, muchas mujeres. No es parte del propósito de Dios, ni tenemos que permitirlo, ni siquiera nosotros hoy, que por allí, con tantas leyes que hay, que el aborto y que el matrimonio de gente del mismo sexo, que de repente se instituya la poligamia, o el incesto, o cualquier otra cosa que pueda llegar a aprobar la sociedad mundana, no lo tenemos que permitir en nuestros valores cristianos. Sigamos. Habíamos dicho, el gran legislador rindió un gran servicio a la causa del matrimonio, prohibiendo las uniones entre cosanguíneos y parientes políticos, desalentó la poligamia, aseguró los derechos de las esposas en condición inferior, reglamentó el divorcio, exigió el respeto del vínculo matrimonial. Después de Moisés, hubo aún los que se dieron a la poligamia: Gedeón, Elcana, Saúl, David, Salomón, Roboam y otros. Sin embargo, la Escritura expone los males inherentes a la poligamia, las míseras rivalidades que se daban entre las esposas de Abraham, de Jacob, de Elcana. En cambio, se destaca la belleza de las familias felices. Abraham se casó con una medio hermana suya. Jacob tuvo 2 esposas que eran hermanas entre sí. En Egipto no era raro casarse con una hermana de padre y madre.
Los persas lo permitían. Los atenienses podían casarse con una media hermana del mismo padre, en tanto que los espartanos podían casarse con sus medios hermanas nacidas de la misma madre. La ley de Moisés prohibió estas uniones e incluso los matrimonios con parientes más alejados. El estatuto matrimonial de los romanos se parecía al de los israelitas. Denunciaba como incesto la unión de parientes próximos, por ejemplo, entre hermano y hermana, o entre parientes políticos, como suegro o nuera. Todos los textos del Nuevo Testamento hablan formalmente en contra de la poligamia. Hablando a los judíos acerca del divorcio, Cristo afirmó que Moisés lo había permitido por la dureza de sus corazones y que, excepto en caso de infidelidad, un nuevo matrimonio era un adulterio. Se puede llegar a la conclusión de que la poligamia había sido permitida en la época del Antiguo Testamento por la misma razón, aunque con las contradicciones señaladas. Sin embargo, queda claro que no tiene lugar alguno en el Evangelio. El caso especial de los polígamos convertidos al Evangelio se trata con la aceptación de la situación familiar de hecho. Sin embargo, el polígamo queda excluido de la posibilidad de ejercer cargo alguno de responsabilidad en la iglesia. Por eso allí en los pasajes que da, dice que tanto el diácono como los obispos, como también los pastores, los líderes, tenían que ser maridos de una sola mujer. ¿Y por qué lo dice de una sola mujer? Porque culturalmente estaba aprobado que tuvieran más mujeres, pero no así en el propósito de Dios, y no se podía permitir que en el liderazgo hubieran esos casos para no contaminar a la grey, a la iglesia, con costumbres y usos que no eran conforme al criterio de vida que Dios quería para su pueblo y que aún quiere. Vamos al punto número 5. El concubinato era una forma más baja de poligamia. La concubina era una mujer de rango inferior, quizás una esclava o una prisionera de guerra. Agar, por ejemplo, no tenía la posición social de Sara, y los hijos de las concubinas, aunque plenamente reconocidos, no tenían el mismo derecho a la herencia que los hijos de la esposa principal. Punto número 6. El levirato. Hermano del marido significa en cuanto al origen. La ley de Moisés prescribía que la viuda del hermano muerto sin hijos tenía que ser tomada como esposa por el hermano sobreviviente. El primogénito de los hijos de esta nueva unión debía heredar los bienes y el nombre del fallecido. El interesado se podía librar de esta obligación, pero en tal caso debía soportar una reprensión pública. El deber de casarse podía entonces transmitirse a un pariente más alejado, y ahí nos muestra el caso de Ruth, que fue algo así, de ese estilo. Con ello se buscaba mantener la integridad de la familia e impedir la extinción de la raza y del nombre de un hombre muerto prematuramente o privado de descendencia. Punto número 7, que tiene que ver con casamientos posteriores. Una vez que el vínculo matrimonial queda roto con la muerte, el cónyuge superviviente queda libre para casarse con quien quiera, siempre que ello sea en el Señor, según 1 Corintios 7:39. Ello significa que debe contraer matrimonio con una persona verdaderamente creyente y buscando los dos glorificar a Dios y servir al Señor con sus vidas. La declaración de Pablo acerca de los obispos y diáconos, que sean maridos de una sola mujer, ha sido interpretada diversamente. La Iglesia Ortodoxa griega, que permite el casamiento de los grados bajos de su clero, prohíbe que puedan contraer segundas nupcias. De ahí el proverbio en Grecia, mimada como la esposa de un pope. Sin embargo, lo que parece ser el caso de estos textos de Pablo es impedir el acceso a cargos de autoridad o responsabilidad a los que vivieran en situaciones de poligamia o concubinato, en un momento en que las presiones del paganismo ambiental propiciaban estas formas de vida. Sí es cierto que para que las viudas pudieran tener un papel en la iglesia primitiva, era necesario que haya sido esposa de un solo marido. Habiendo pertenecido a dos familias, sería en este contexto que tendría que dar sus servicios. Sin embargo, los diáconos y obispos tenían que ser maridos de una sola mujer al empezar a ejercer sus funciones. Ahora va a hablar de lo que significa la prohibición de ciertos matrimonios. Punto número 8. Además de las disposiciones que tratan del incesto, nuevamente menciona Levítico 18, la ley prohibía formalmente a los israelitas que se unieran con personas paganas, que las arrastraran a la idolatría y a la inmoralidad.
Y es, efectivamente, lo que sucedió cada vez que desobedecieron. En el Nuevo Testamento, el texto de 2 de Corintios 6, 14 al 7:1 se aplica también al matrimonio. Un hijo de Dios renacido de él no puede casarse con una persona inconversa. Muchos han sido los casos en que jóvenes bien dispuestos, habiendo profesado fe en Jesucristo, se han visto totalmente apartados de la fe por un cónyuge no creyente. Y si han permanecido personalmente fieles, han tenido que pasar por múltiples sufrimientos personales y han tenido que ver las desagradables consecuencias que todo ello ha tenido para sus hijos. La única seguridad y dicha está en casarse en el Señor. Y eso es lo que significa en el Señor, siendo los dos creyentes y teniendo un criterio de vida común en la santidad y en el temor de Dios. Muy importante. Punto número 9. Elección de la esposa y despositorios. En Israel eran los padres, sobre todo el padre, los que elegían a la esposa del joven. En ocasiones el hijo manifestaba sus preferencias, pero el padre era el que se encargaba de formalizar el asunto. El joven no podía ocuparse de ello directamente más que en circunstancias excepcionales. No siempre se consultaba a la joven. La voluntad de su padre y de su hermano mayor decidían el asunto. Bueno, verán que no estoy diciendo los versículos bíblicos porque utilizaría mucho más tiempo, pero en el video pueden poner la pausa al video y ver cada uno de los pasajes, así no hacemos muy largo este video. Sigamos. En ocasiones, un pariente más alejado buscaba un marido para la hija y la ofrecía a un buen partido. Se daban regalos a la parentela de la futura esposa y en ocasiones a ella misma. Otro joven, llamado en el capítulo 3 de Juan, el amigo del esposo, servía de intermediario entre las dos partes interesadas, pero no tenía, excepto esto, contacto alguno antes de las bodas. Se trataba, como se ve, de un compromiso más preciso e informal que nuestros compromisos modernos, y que ya tenían ciertas consecuencias legales. Si la prometida se dejaba seducir, era castigada con la muerte por adulterio, y su cónyuge también, porque humilló a la mujer de su prójimo. Los soldados quedaban dispensados de luchar si los esperaba una prometida en casa, de la misma manera que el recién casado quedaba dispensado por un año de servicio militar. Esto implica que en Mateo se empleen simultáneamente los términos de desposados y de marido y mujer acerca de María y José antes de la consumación del matrimonio. Punto número 10 y el anteúltimo dice, celebración de las bodas. Tenía lugar sin ceremonia religiosa, con la posible excepción de la ratificación por juramento. Después del exilio se concertaba y sellaba un contrato. Antes de la boda, la novia se bañaba, se revestía de ropas blancas adornadas frecuentemente con preciosos bordados, se cubrían de joyas, se ceñía la cintura con un cinturón nupcial y se velaba. El novio, ataviado también con sus mejores ropajes y con una corona en su cabeza, salía de su casa con sus amigos, dirigiéndose al son de la música y de las canciones a la casa de los padres de la novia. Si se trataba de un cortejo nocturno, había portadores de lámparas. Los padres de la desposada le confiaban velada al joven con sus bendiciones. Los amigos daban sus parabienes. El casado invitaba a todos los de su casa o a la casa de su padre en medio de cánticos, de música y de danzas. Los acompañaban jóvenes. Se servía un banquete en la casa del esposo o de sus padres o en casa de la joven si el marido vivía lejos. Él mismo o los padres de la novia hacían los agasajos. La novia aparecía por primera vez al lado del esposo. Al caer la noche, los padres acompañaban a su hija hasta la cámara nupcial. El esposo acudía acompañado de sus amigos o de los padres de la mujer. Las fiestas se reanudaban al día siguiente y duraban 1 o 2 semanas. Fíjense lo que era la cultura en aquel entonces y cómo el diccionario nos da luz acerca de todos estos temas. Vamos al último de los puntos y es el punto número 11. Sentido espiritual del matrimonio. El matrimonio y los despositorios simbolizaban con frecuencia las relaciones espirituales de Jehová con su pueblo, y ahí están todos los pasajes.
La apostasía del pueblo de Dios, debido a la idolatría y a otras formas de pecado, se compara con el adulterio de una esposa que lleva al divorcio. El Nuevo Testamento emplea la misma imagen. Cristo es el esposo, la iglesia la esposa. Cristo, cabeza de la iglesia, la ama y se cuida de su santificación. Allí se halla el modelo que se presenta para el matrimonio cristiano y da la cita de Efesios capítulo 5, 23 al 32. Y hasta aquí entonces el tema del matrimonio y todos los subtemas que engloban en la Biblia todo lo que es bueno en la voluntad de Dios y todo lo que sea desviado de la voluntad de Dios, que tenemos que también nosotros dejar de lado para hacer en el temor de Dios lo que Dios quiere que hagamos en su perfecta voluntad. Por favor, no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!